Este video está patrocinado por Squarespace, el constructor de sitios web más simple y mejor. Hasta ahora, hemos discutido en muchos videos con buen detalle cómo Roma se transformó de la ciudad más magnífica de la antigüedad al campo de ruinas que se encontró al final de la Edad Media y al comienzo del período del Renacimiento. Analizamos cuánto daño infligieron los repetidos saqueos de la ciudad en los siglos V y VI d.C. También observamos cuánto daño hizo a la ciudad la práctica de la expoliación, donde los edificios antiguos fueron saqueados para obtener material de construcción con el fin de erigir nuevos. Y también observamos eventos naturales como las repetidas inundaciones del río Tíber que seguían elevando el nivel del suelo, enterrando antiguas estructuras bajo gruesas capas de lodo, que luego, a lo largo de los siglos, se convirtieron en suelo. Pero hubo una fuente de daño que, sobre todo, dañó la antigua estructura de la ciudad de Roma, mucho más que todos los demás eventos combinados. Una fuente de daño que en realidad sería el verdadero destructor de la antigua Roma, opacando todas las saqueos bárbaros, todas las guerras, todos los daños deliberados a los antiguos monumentos, incluso haciendo que las inundaciones del Tíber parezcan un juego de niños. Admito que estoy absolutamente obsesionado con el desarrollo urbano de las ciudades de Roma y Constantinopla. Es absolutamente fascinante cómo debió haber lucido Roma en diferentes épocas, desde la temprana era republicana, hasta los tiempos imperiales altos, hasta los tiempos en el último imperio romano occidental, cuando las cosas ya no eran tan color de rosa, hasta los tiempos de Eudo Acher de Teodorico, los tiempos de la Reconquista, los tiempos del Imperio Romano, los tiempos de conquista bajo Belisario, y hasta la temprana Edad Media e incluso más tarde. Cómo se transforman las ciudades es realmente absolutamente fascinante, ya que podemos presenciar esto nosotros mismos en los tiempos modernos. Hace solo 100 años la ciudad de Nueva York, por ejemplo, lucía completamente diferente a ahora. Hace solo 60 años Detroit era un centro económico con casi 2 millones de habitantes, y ahora la ciudad solo tiene un tercio de esa población, luciendo completamente diferente en muchas partes. Pero ahora imagina Roma una ciudad que debió haber lucido increíblemente impresionante durante cientos, mejor dicho, 1000 años. Desde la temprana república en el 500 a.C. hasta alrededor del 500 después de Cristo, esta ciudad logró mantenerse esplendorosa más allá de lo creíble, y solo muy lentamente la ciudad comenzaría a deteriorarse, reacia, como si no quisiera abandonar la antigua gloria. Solo imagina 1000 años de continuidad urbana. Esto debió haber sido increíble. Y descubrimos que la ciudad se transformó a través de un proceso muy largo y complejo, de una ciudad magnífica a un campo de ruinas. Hice todo lo posible para condensar todo eso en este video aquí. Para mi sorpresa, y probablemente para muchos otros, descubrimos que el estado de Roma después de la supuesta caída del 476 después de Cristo era mucho mejor de lo que se cree comúnmente. Casi todas las estructuras antiguas aún estaban en pie, muchas bastante intactas, y la mayoría de los daños debido a los repetidos saqueos de la ciudad fueron en su mayoría reparados. Los saqueos realmente fueron, de todas las razones para la decadencia de Roma, la menos importante. Por paradójico que pueda sonar, más importante fue la continua despojación de los edificios antiguos, en la que se reutilizaba el material de construcción para construir nuevos edificios, y por supuesto las inundaciones del Tíber, pero con mucho, el mayor daño fue causado por los terremotos. De hecho, los terremotos son responsables de una cantidad de daño mayor que todos los demás daños combinados. Porque Roma no está demasiado lejos de las líneas de falla de la corteza terrestre, en los Apeninos, que una y otra vez causan terremotos devastadores, como el de L. Aquila en 2009, y desafortunadamente, especialmente en la antigüedad tardía y la Edad Media, hubo los terremotos más fuertes y brutales en Roma, causando una destrucción sin precedentes a los antiguos edificios venerables. Mientras la República y el Imperio aún estaban en su apogeo, los daños de los terremotos se podían reparar rápidamente. El mármol y las piedras se podían transportar rápidamente desde las canteras hasta Roma para reconstruir todos los daños. Se documentaron terremotos en el 83 a.C., 72 a.C., 15 después de Cristo y 51 después de Cristo. De hecho, Livio Cassiodeo y otros enumeran 19 terremotos entre el 461 a.C.
y el 443 después de Cristo. Pero dado que la República y luego el Imperio estaban en su apogeo, y la infraestructura y la logística funcionaban perfectamente, los daños se repararon bastante rápido. Solo unos pocos años después de tal evento sísmico, un visitante no habría visto que hubo algún terremoto en absoluto. Roma parecería aún más esplendorosa e impresionante que antes, ya que durante el cenit del imperio, los emperadores verían el colapso de las estructuras más antiguas como una oportunidad bienvenida para erigir otras aún más grandes y magníficas. Pero con la decadencia del imperio, las posibilidades de reparaciones a gran escala se volvieron más limitadas. Y desafortunadamente, solo tenemos escasa información sobre estos terremotos porque la tecnología moderna, que nos permite almacenar fácilmente información para siempre usando dispositivos digitales, no existía en el Imperio Romano. No había cámara, video o internet. Sin embargo, tenemos la suerte de tener esas herramientas y por lo tanto podemos usar el poder de Internet para crear los sitios web más increíbles. Y no hay un constructor de sitios web mejor y más intuitivo que Squarespace. Squarespace es sin duda el constructor de sitios web más fácil de usar que he visto en mi vida. No es necesario saber programación. Luego la optimización del motor de búsqueda ya está integrada y tienes a tu disposición las herramientas de análisis más poderosas. Con solo unos pocos clics y arrastrando y soltando, puedes crear los sitios web más impresionantes y ya están súper optimizados desde el principio. No importa si quieres crear un blog de historia, ojalá sobre la historia romana, o una tienda en línea para vender mercancía de Roma, en serio, no hay mejor manera que con Squarespace, porque tienes todas las herramientas necesarias ya integradas. Yo mismo estoy pensando en empezar un blog sobre la historia tardía de Roma tarde o temprano, y cuando llegue el momento puedes estar absolutamente seguro de que usaré Squarespace. Así que no dudes y ve a squarespace.com para una prueba gratuita, y cuando estés listo para lanzar, ve a squarespace.com para ahorrar un 10% en tu primera compra de un sitio web o dominio. Y al hacer eso, no solo creas un sitio web súper impresionante por tu cuenta, sino que también apoyas este canal y ayudas a terminar con los malentendidos sobre el Imperio Romano tardío. Gracias, amigo de la historia del Imperio Romano tardío. Ahora volvamos a los terremotos. Entonces, ¿cuáles fueron los terremotos más devastadores que transformarían a Roma de esto a esto? Echemos un vistazo. Terremoto del 443 después de Cristo. Solo 33 años después del saqueo de los visigodos y 12 años antes del saqueo de los vándalos, Roma sufrió más daños que ambos saqueos combinados. Este evento fue mencionado por contemporáneos y ha sido confirmado por excavaciones arqueológicas. Se cree que la Basílica de San Pedro sufrió graves daños en este evento. Luego se encontró una epigrafía de Valentiniano III y Teodosio II cerca del Septisodium, en la que se conmemoraba la reparación de algunos edificios. Luego otra epigrafía en el Largo Argentina. Fue restaurado utilizando piedras del cercano teatro de Pompeya, que también estaba dañado, y también fue restaurado, pero restaurado en una forma modificada, de modo que las piedras se pudieran usar para otros proyectos de restauración. Para entonces, es decir, el imperio ya estaba enfrentando muchos otros problemas, y por lo tanto, naturalmente, las canteras de piedra y mármol lejanas ya no se podían usar fácilmente para trabajos de restauración, o si se usaban, entonces solo en una forma disminuida. Se habían ido los días en que los emperadores veían tal evento como una oportunidad bienvenida para erigir edificios aún más magníficos. Luego se encontraron 2 epígrafes de Petronius Maximus, quien afirmó haber creado un nuevo foro cerca del Coliseo, llamado apropiadamente el Foro de Petronio Máximo, donde menciona haber despejado escombros anteriormente, muy probablemente del terremoto del 443 después de Cristo. Luego, cerca del foro de Trajano, se encontraron restos de 2 grandes domus que datan de mediados del siglo IV. Ambas muestran signos de colapso abrupto y posterior desmantelamiento parcial, alrededor del año 443. Por lo tanto, hay muchos signos que apuntan a que este terremoto fue bastante severo. Podemos suponer que ya en ese momento, algunos de los daños ya no se repararon debido al estado ya en declive del Imperio Occidental. Terremoto del 508 después de Cristo. Paolo Galli, en su excelente artículo de 2013, que, por cierto, también es la principal fuente para este video, argumenta que muchas fuentes históricas y excavaciones
apuntan a un fuerte terremoto que tuvo lugar en el 508 después de Cristo. Enlazaré el artículo en la descripción. Después de ese evento sísmico, las partes del Coliseo que se habían derrumbado fueron reparadas por Decius Marius Venantius Basilius cónsul y prefecto urbano en el 484 después de Cristo y cónsul honorario en el 508, lo cual fue conmemorado en esta losa de piedra encontrada en el Coliseo. También es probable que el templo de Marte Kiltor se derrumbara parcialmente debido a ese evento, ya que se encontró una columna de ese templo con la inscripción Pat Deci, que significa perteneciente al patricio Decius. Luego también se descubrió que las columnas derrumbadas encontradas en el Templum Pacis, el Templo de la Paz, también datan de esa época, principios del siglo VI. Hubo un colapso abrupto, como se puede ver aquí, sin capas de abandono intermedias. Luego, aparentemente, el emperador Honorio mandó construir un palacio entre 410 y 416 en el norte de Roma, cerca de la muralla aureliana, y ese palacio probablemente también fue destruido en ese terremoto. Luego el Palacio Pinciano, el mismo palacio donde Belisario mismo establecería su cuartel general a finales de 536, probablemente estaba parcialmente derrumbado para ese entonces, ya que Teodorico, según Casiodoro, había ordenado que se transportara mármol de ese mismo palacio a Rávena, entre 507 y 511 coincidiendo perfectamente con la fecha de 508. Luego las columnas derrumbadas del templo de Apolosusianus también datan de esa época, que se encontraron en su posición original de caída durante las excavaciones en la década de 1930. Como se puede ver, la columna cayó directamente sobre una carretera, y aparentemente se dejó tal como estaba. Más tarde, simplemente construyeron la carretera en una rampa sobre los escombros. Luego, hay evidencia de que el área de Largo Argentina también fue reconstruida en ese tiempo. Por lo tanto, la mayoría de las pruebas apuntan a un fuerte terremoto a principios del siglo VI, probablemente el de 508, y podemos ver que incluso entonces, después de la llamada caída de Roma, se seguían realizando reparaciones lo mejor posible, pero por supuesto aquí también, las posibilidades de reparación eran ahora más limitadas que cuando el imperio aún existía y estaba en su apogeo. Pero aún así, mientras se realizaron reparaciones, se mantuvo la apariencia antigua de Roma. Terremotos de 618 y 801. No se sabe mucho sobre estos dos eventos, solo que tuvieron lugar, y que algunos edificios resultaron dañados. Pero no sabemos qué tan malos fueron estos terremotos, ya que las fuentes no son muy precisas sobre los daños. Realmente solo dicen que ocurrieron terremotos. Terremoto de 847. Pero mucho más dañino que el evento de 618 y 800. Uno fue el brutal terremoto de 847. Este está bastante bien documentado, tanto por fuentes como por excavaciones arqueológicas. La construcción de la línea de metro marítima en Roma, por ejemplo, desenterró muchos daños, todos datados en la primera mitad del siglo IX. Paredes colapsadas, arcos y pisos, todos datados de ese periodo. Se cree que el Foro de Trajano fue en gran parte destruido por ese terremoto. Las excavaciones de 1932 mostraron masas de columnas derribadas por todo ese foro, dándonos una buena imagen de cuán devastador debió haber sido ese terremoto. El itinerario de Einsiedeln, que data del siglo VIII tardío, aún menciona el Foro de Trajano como la estructura más magnífica de Roma, mientras que un documento posterior del siglo XI temprano solo menciona la columna de Trajano de pie, donde una vez estuvo el templo de Trajano escrito en tiempo pasado, indicando que el templo de Trajano ya no existía en ese momento. Luego, la fachada de la Basílica Aemilia colapsó en gran medida en el evento de 847, lo cual es claramente visible en las viejas imágenes de las excavaciones que se realizaron en 1899. Luego, las excavaciones en la cripta Balbi mostraron que grandes partes de las bóvedas de exedra de ese antiguo complejo de teatro de Balbus también fueron destruidas alrededor de una época que coincide con 847. También se cree que la Basílica de Maxentius sufrió graves daños en ese terremoto. Por lo tanto, el terremoto de 847 realmente fue devastador para la antigua estructura urbana de Roma, y podemos imaginar que incluso tan tarde como en el 800 después de Cristo, muchos de los antiguos monumentos y templos aún estaban en pie y desafiando el tiempo, como lo atestigua el itinerario de Einsiedeln. También hablé de eso en este video aquí.
Pero el año 847 después de Cristo marcó el punto de inflexión, donde la ciudad después realmente parecería mucho más medieval. Podemos suponer que el templo de Júpiter en el Monte Capitolino, así como el Coliseo y muchas otras estructuras, fueron gravemente dañados en ese evento. Roma realmente nunca volvería a ser la misma, ya que para ese momento no había ni la mano de obra, ni el gobierno, ni la voluntad para restaurar estos edificios a su antigua gloria. Terremoto de 1044, el Liber Pontificalis, que también es la mejor fuente de los terremotos previamente mencionados, de 801 y 847, menciona otro evento sísmico en 1044. Se sabe muy poco sobre este evento y por falta de otras fuentes, se piensa que no fue tan devastador como el de 847 y no causó tanto daño. Terremoto de 1349. Según bastantes fuentes históricas, este debe haber sido el evento sísmico más fuerte registrado en la historia de Roma. Matteo Villani, un historiador italiano medieval, describió el daño. Los temblores derribaron el campanario de la iglesia de San Pablo con parte de los palacios de esa iglesia y una parte de la noble torre de la milicia y la torre del conde, dejando en muchas partes de Roma el recuerdo de sus ruinas. Otras fuentes contemporáneas describen igualmente daños intensos a muchos edificios en toda la ciudad, antiguos y nuevos, igualmente destruidos por la severidad de este evento. Se cree que el anillo externo sur del Coliseo colapsó en este terremoto, dejando muchas piedras y escombros en el suelo, que luego se utilizó como material de construcción en los siglos siguientes. Por lo tanto, es probable que el terremoto de 1349 sea responsable de que ahora solo quede un lado intacto del Coliseo, mientras que la fachada externa del otro lado ha desaparecido. También se cree que este evento marcó la muerte definitiva para muchas estructuras que de alguna manera aún lograron resistir el evento de 847, terminando así completamente la antigua Roma y transformándola en el pastizal de vacas del período medieval tardío y del Renacimiento temprano. Por ejemplo, se cree que la Basílica de Maxentius, que probablemente ya estaba dañada en 847, finalmente se derrumbó en 1349, dándole la apariencia que vemos hoy. Un dibujo de 1565 todavía muestra los escombros de la Basílica de Maxentius de ese terremoto. En esta imagen podemos ver en el ejemplo de la Basílica Ulpia en el Foro de Trajano cómo los arqueólogos fechan estos eventos. Podemos ver claramente las distintas capas de colapso aquí, y junto con el método de datación por radiocarbono, podemos obtener información bastante precisa de cuándo ocurrieron los colapsos. Aquí podemos ver que debe haber habido dos fuertes eventos de destrucción, uno después del 780 después de Cristo y otro después del 1220 después de Cristo, coincidiendo con los dos terremotos de 847 y 1349. Estos fueron los terremotos que destruyeron la antigua Roma y transformaron la ciudad a lo largo de muchos siglos, desde la esplendorosa ciudad de la antigüedad hasta el pastizal de vacas del período del Renacimiento temprano. Por supuesto, más tarde hubo muchos otros terremotos, en 1703, en 1895, 1899, 1909 o 1915, pero para entonces, la mayoría de las estructuras antiguas ya eran como las conocemos hoy. Y por supuesto, cuando hablamos de terremotos, no debemos olvidar que incluso más que los edificios, el número de muertos debió haber sido brutal. Especialmente el terremoto del 443 después de Cristo debió haber tenido un número de muertos muy alto, ya que Roma en aquellos días aún contaba con 500.000 de habitantes. Incluso en el 508 después de Cristo, la ciudad todavía podría haber contado entre 1 y 200.000 personas, por lo que podemos imaginar que el sufrimiento humano debió haber sido brutal. Por lo tanto, vemos que la antigua Roma realmente no fue destruida por los bárbaros, ni por destrucción deliberada, ni por despojo deliberado u otros eventos naturales. Las inundaciones del Tíber simplemente cubrieron lo que los terremotos ya habían destruido, y el despojo de material de construcción solo ocurrió después de que los edificios habían sido irreparablemente dañados por los terremotos. Por lo tanto, los mayores destructores de la antigua Roma realmente fueron los terremotos, y son la principal razón por la que Roma se transformó de esto a esto. Y mis disculpas por el extraño momento de este video con terremotos.
En una extraña y bizarra coincidencia, comencé a trabajar en este video unos días antes de que golpeara el trágico terremoto en Siria y Turquía, aunque realmente no quiero capitalizar de ninguna manera ese trágico evento, y mis pensamientos están con todas las personas que se ven afectadas por este terremoto de cualquier manera. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestros dos nuevos seguidores, César Sebastián y Hugo Rogers. Muchas gracias Sebastián y Hugh por apoyar este canal de una manera tan generosa. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno y a todos los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias Tibiago Amici. Y si quieres aprender más sobre cómo debió haber lucido Roma alrededor del 476 después de Cristo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender cómo Roma se transformó del imperio al período del Renacimiento temprano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo, gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevolete.